ahora. Ya lo adelantábamos, el vocero de gobierno a esta hora hace un punto de prensa en La Moneda. Escuchamos. Recordar que el día de hoy el Congreso va a revisar importantes proyectos que tienen que ver con la agenda de seguridad ciudadana. De hecho, esta misma tarde se va a revisar y votar, y esperamos que sea aprobado muy ampliamente, el proyecto que endurece las penas a aquellos que ataquen vehículos de carga o camiones, que ha sido llamado como Ley Juan Barrios, que fue un chofer de camión que fue asesinado por un ataque incendiario en un camión. Al mismo tiempo, se va a seguir tratando el fortalecimiento de nuestra institucionalidad de inteligencia en la Comisión de Defensa, así como también el proyecto de control de armas. Y por la mañana ya se hizo presente el hecho de que el presidente va a ingresar un proyecto de ley que endurece las sanciones para los delitos que involucren un robo con violencia o intimidación donde haya niños, niñas, adolescentes, mayores de 60 años o personas que estén en discapacidad. Lamentablemente, en situación de discapacidad, perdón. Lamentablemente hemos visto que algunos de esos delitos han aumentado y queremos dar nuestro compromiso total para perseguir estos delitos que atentan contra lo más básico de la seguridad de las personas. Hola, ministro. Quería preguntarle por la entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena a un canal de televisión. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a Gendarmería? ¿Qué sanciones esperarían que ustedes que ocurran en este sumario que ha anunciado la institución? Pensando también en que parlamentarios de la UDI han puesto el foco en lo que ha emitido un canal de televisión, pero hay también una responsabilidad, uno se imagina, de quienes están a cargo de la custodia de Hernández Norambuena. Bueno, como ustedes saben, Gendarmería ha sacado un comunicado donde ha dicho que este asesino, torturador y terrorista hizo esta entrevista sin ningún tipo de permisos. De hecho, en octubre del 2020 ya había hecho algo similar y se pidió una sanción que fue revocada por el séptimo juzgado de garantía. El señor Norambuena, que es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador, además amenaza a los gendarmes de tal forma que ellos mismos tuvieron que querellarse contra esta persona. Y por tanto que haya una verdadera franja del odio y de la apología a la violencia, de la justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable. Asimismo, entonces, lo que ha dicho Gendarmería es que se va a iniciar un proceso sumario, porque evidentemente hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante 2 horas haciendo una entrevista sin que nadie se dé cuenta, cuando teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están reclusos, a quienes están presos, para que puedan tener algún contacto familiar, no para hacer lo que este asesino, torturador y terrorista ha hecho. Y quisiera además decir otra cosa, porque hemos visto voces de esa izquierda antidemocrática, algunos en el Congreso y otros fuera, que pretenden equiparar con otras situaciones. Y aquí hay que ser muy claro. Este señor no solo asesinó, torturó y secuestró en nuestro país. Y el delito que hizo es un delito terrorista. Y lo justifica en términos de ideas. Pero en Brasil lo hizo por plata. De eso estamos hablando. De un torturador y asesino profesional a sueldo, que se trata de revestir de moralidad. Yo creo que es el momento que nos diga inmediatamente la izquierda democrática cuánto condena este tipo de hechos. Y esa izquierda antidemocrática que nos diga de inmediato si es que acaso lo que Hernández Norambuena dice los representa o no. Ministro, Hernández Norambuena en esta entrevista se califica como preso político. ¿Qué tiene el gobierno que responder a esto? En Chile no existen presos políticos. Lo que existe en Chile son personas que están presas por delitos graves, que han sido llevados adelante por la Fiscalía y por los tribunales que son independientes. Y quiero volver a repetir, este señor está condenado por 2 cadenas perpetuas en nuestro país, por haber secuestrado a una persona y haberla torturado en una caja de 3 metros, y ahora él alega que tiene pocas condiciones. No pensó en las condiciones mientras torturaba a una persona que la había secuestrado, ni tampoco pensó en las condiciones mientras asesinaba a otra persona y lo torturaba, y era el que estaba a cargo de un comando terrorista del Frente Manuel Rodríguez. Y luego de fugarse de la cárcel, va a Brasil y por plata, como un sicario,
asesina y tortura. Estamos hablando de esa persona. Difícilmente alguien podría decir que hay una causa en ello. Lo que hay es simplemente terrorismo, lo que hay es simplemente tortura, completamente inaceptable. Y que hayan algunas voces de esa extrema izquierda que pretendan de revestirlo de moralidad, simplemente habla de que no creen en los derechos humanos. Ministro, al margen de, digamos, de lo que usted está diciendo, Hernández Norambuena lleva 1 año y medio bajo un régimen de aislamiento severo. Obviamente él cumple condenas por delitos muy graves, pero ese régimen carcelario está de acuerdo a nuestra legislación, porque hay muchos que dicen que también se están violando los derechos humanos de él por este régimen que él lleva. Quiero volver a recordar, esta fue una persona que se fugó, y cuando se fugó todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Es una persona que asesinó, torturó, dirigió un comando terrorista, tiene 2 cadenas perpetuas en Chile, la máxima pena en Brasil. Vino a Chile a seguir cumpliendo su condena y mientras está acá lo que hace es amenazar a las personas que lo tienen que custodiar, romper las reglas y hacer una apología del odio y la violencia. De eso estamos hablando. Por supuesto que todas las personas que están presas mantienen los derechos humanos y así está obviamente en nuestra Constitución y en todas nuestras reglas y es lo que hace Gendarmería, el proteger esos derechos. Cuestión que precisamente este terrorista no hizo. Y que, si ustedes ven, no solamente hace una apología al odio y la violencia y que se sigue después en entrevistas donde se sigue justificando el asesinato por razones políticas, sino que además es una persona que no muestra ningún grado de arrepentimiento, sino que es justo lo contrario. Por tanto, las medidas que se están tomando en la cárcel de alta seguridad tienen que cumplirse como tales frente a un asesino, terrorista y torturador como él. Hola, ministro, lo quería cambiar de tema porque se abrió el debate con respecto a postergar las elecciones del 11 de abril. Lo expuso el exministro Jaime Mañalich, también la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, si es que la situación de la pandemia así lo amerita. Quería preguntarle si el gobierno se pone en este escenario de postergar las elecciones y bajo qué circunstancia podría suceder finalmente decretar esta medida. Por ahora nosotros no nos estamos poniendo en ese escenario. Lo que hemos hecho como gobierno es propiciar el que las elecciones sean el día 10 y 11 de abril. De hecho, una de las razones que justifica el que sea en 2 días es precisamente la situación de la pandemia. Recordemos que en el momento en que se hizo el plebiscito, también estábamos en pandemia, habían algunas comunas que estaban en cuarentena y de allí que el Congreso aprobó también una ley de plebiscito seguro. Esas mismas medidas que se tomaron para el plebiscito y que fueron exitosas gracias al trabajo del CERVEL, de los voluntarios que participaron allí, así como también de las personas que concurrieron de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento y manteniendo también su mascarilla y el resto de las medidas sanitarias, queremos que también ocurra durante el 10 y 11 de abril. De hecho, el día sábado, lo que nosotros esperamos es que la mayor cantidad de personas que sean adultos mayores, que tengan alguna discapacidad, puedan concurrir, que tengan preferencia permanente durante el día sábado para que sea una votación que tenga una muy alta participación, pero que al mismo tiempo entregue seguridad sanitaria y seguridad de la perspectiva de la seguridad pública. Entonces, las medidas que se están tomando van en la línea de que las elecciones del 10 y 11 de abril se puedan hacer de forma transparente, muy masivamente, informada y seguras. Y con respecto a lo mismo, desde el Colegio Médico han dicho de que lo que esperan que hayan medidas restrictivas ahora, también lo ha dicho el mundo político, es hora de cuidarse para no aumentar los contagios con miras a las elecciones. ¿Podrían haber medidas restrictivas más potentes, como por ejemplo una cuarentena total en la región metropolitana? Nosotros compartimos lo que dice el Colegio Médico con respecto a que necesitamos cuidarnos más, particularmente ahora durante el mes de marzo. Es una buena noticia que el proceso de vacunación continúe. Hoy día vamos a estar cerca de los 5 millones de personas y 2 millones de personas que ya van a tener sus 2 dosis. Pero eso no significa que nosotros podamos bajar los brazos. El hecho de que esas personas estén vacunadas no significa que la pandemia se haya acabado. Todavía nos falta mucho tiempo para aquello. Lo primero que ha sucedido en el resto del mundo, según nos indica la evidencia, es que primero baja la mortalidad, luego hay un espacio de desocupación de las camas UCI y luego solo cuando ya hay una vacunación mucho más masiva es que comienza a bajar la circulación del virus. Y para eso todavía nos falta. Estamos cerca de esa meta. Por tanto, ahora es el momento de seguir cuidándonos. Entre otras cosas, lo que se ha anunciado el día de ayer es que, por ejemplo, Semana Santa, que da justo antes de las elecciones, es un momento que es crítico. Y de allí que ya no va a existir el permiso de vacaciones y segundo, que se van a hacer cordones sanitarios para restringir al máximo la movilidad. Y con respecto a que hayan posibles cuarentenas u otros, eso va a depender de la incidencia que tenga cada comuna. Nosotros hacemos esas revisiones tanto los días lunes como los días jueves
y dependiendo del aumento de casos que tenga cada una de esas comunas es que se toma la decisión de si estas entran en cuarentena o no. ¿Cómo está, Bien, ministro? ahí Buenas parte entonces tardes. de las declaraciones que estaba entregando el vocero de gobierno, refiriéndose a esta posibilidad eventual de que se puedan postergar las elecciones. Es un debate abierto donde también se ha referido a aquello el Colegio Médico y por supuesto también a esta polémica entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, donde él la cuestiona. El ministro dice que se trata de un asesino, torturador y terrorista, que hubo una suerte de apología de la violencia en esa entrevista y cuestiona especialmente que, según lo que se señala, no se habrían pedido las autorizaciones correspondientes. Nosotros ya damos por cerrado esa materia, efectivamente. Internacional.